Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Guerra García, estudiante de Desarrollo de Software de la UNAD. Vamos a hablar acerca de un caso de estudio para el curso de Lógica de Programación. Una empresa del sector floricultor, distribuida por todo el país, ha sufrido efectos visibles del cambio climático reflejado en extremo por las altas temperaturas y bajas de las mismas en algunas regiones. Dicha empresa exporta sus productos tanto a Estados Unidos como Francia, España, Italia y Alemania. Desean adquirir un software donde controle dichas exportaciones. Se debe tener en cuenta lo siguiente: cada exportación debe contener un mínimo de productos, tipo de envío, ciudad de origen y ciudad de destino, tipo de pago, fecha estimada de llegada del producto, fecha de envío, información del que remite la exportación, información de quien recibe la exportación, valor de impuestos. El software determinará a través de un sistema de logue qué tipo de usuario gestionará la exportación. Para ese fin, entonces, la primera parte de este proyecto se basa en desarrollar el diagrama de clases haciendo uso del caso de estudio, identificando las clases y generando los atributos y los métodos que se necesita que desarrolle cada clase. En este caso se identificó producto, envío, tipo pago, sede, destino, impuesto, cliente, usuario y las clases heredadas de este. La segunda parte de la implementación o la segunda parte de este proyecto es llevar la solución a su implementación. Para este fin, entonces se hace uso de la herramienta IDE Apache NetBeans, en donde se pueden desarrollar las clases tal como se habían colocado en el diagrama de clases, pero ya en su parte de solución. Aquí encontramos entonces las variables, los atributos, encontramos los métodos, por ejemplo el método para publicar los datos en pantalla, encontramos el método constructor y los métodos getter. También encontramos eso en cada una de las clases, por ejemplo cliente, gestor de exportación, impuesto, producto, y en ese orden de ideas pues esto me permite luego llegar a la clase main, en donde se va a generar todo el código para que corra el programa. Para que corra el programa entonces se establecieron varios métodos. Uno, encontramos métodos de búsqueda que van a ser necesarios más adelante, les voy a explicar en dónde. Encontramos un método o un ciclo do while, que fue a través del cual pude desarrollar un menú en el que el usuario elige un número y pues luego un switch de opciones en donde cada número va a corresponder a un caso de ese switch. Se declaran entonces las variables, luego se generan acá los objetos, unos arreglos de objetos, y posteriormente se empieza a desarrollar el menú a partir del ciclo do while. El ciclo do while permite entonces que cada que ejecutemos una acción pues él vuelva a repetirse y me permita generar otra acción. Las acciones que va a generar este software entonces son crear un usuario, ingresar al sistema a través del logue, crear un cliente, crear un proveedor, crear un producto, una sede, un destino, pedido, un usuario ya en consulta, consultar un cliente, un proveedor o consultar todos los pedidos que se han realizado. Para eso entonces se desarrolla el caso 1, en donde se imprime en la pantalla la opción de que el usuario cree el ID del usuario que va a crear. Posteriormente se genera el caso número 2, en donde ya se trata de ingresar las credenciales para ingresar al sistema. Luego el caso número 3 de crear un cliente, y se establecen entonces los elementos necesarios para que el usuario vaya ingresando la información que se va a almacenar en cada una de estas variables. Por ejemplo, acá tenemos nombre cliente, acá tenemos apellidos cliente, y se genera un objeto que hace parte del arreglo de objetos que anteriormente les mencioné. Bueno, en ese orden de ideas también se utiliza un método para capturar las excepciones, y en este caso se habla de try catch porque son excepciones conocidas. Se revela una excepción cuando se encuentra que se coloca un número,
una cadena de caracteres en una variable estipulada como entera. Por ejemplo, revienta esta excepción que se llama mismatch exception y se controla a través de try catch. También se hace uso del ciclo for para las búsquedas y de los condicionales if else. Bueno, en ese orden de ideas, para poner la solución a funcionar, vamos a dar clic, todo se va a manifestar en pantalla, se aparece el menú y me dice que elija una opción del menú. Por ejemplo, voy a crear un usuario, le doy la opción 1, me dice ingrese el ID del usuario, voy a colocar 1, voy en orden. El tipo de usuario, este usuario va a ser el gestor de la exportación, gestor de exportación. Posteriormente me dice que ingrese los nombres, Juan, apellidos, Guerra, el email, voy a colocar aquí j@j.com por decir algo, el nombre de usuario, a colocar el número 1, elige y digite una contraseña, voy a colocar esta ABC123 asterisco. Muy bien, el usuario se ha creado exitosamente. Ahora voy a crear un cliente. Bueno, voy al sistema, voy a colocar el número 2 y me dice ingrese el ID del usuario. Como ya creé un usuario con ID 1, entonces yo voy a colocarle 1 y me dice que ingrese la contraseña. Elegí la contraseña ABC123 asterisco y me dice ha ingresado correctamente al sistema, continúe con el menú. Luego voy entonces a crear un cliente. Voy a crear un cliente, el número de identificación del cliente es el 1, voy a colocar aquí cualquier nombre, voy a colocar el email, voy a colocar acá el número telefónico, él me va solicitando toda la información y a través de estos ciclos pues vamos generando que se repita el menú. El nombre de quien recibe la exportación va a ser Julián y me dice que el cliente se ha creado con éxito. Luego puedo crear un proveedor, voy a crear un producto, en este caso un producto, voy a crearlo como ID 1 en orden, ingrese el nombre comercial, entonces flor amarilla. El nombre de la especie le voy a colocar girasol. El precio de compra 1.200 pesos por unidad. El precio de venta voy a colocar que es 2.500. La cantidad mínima que se puede despachar, entonces voy a colocar que es una docena. Listo, me dice que el producto se ha creado con éxito. Ya creamos un producto, puedo crear una sede, un destino, puedo enviar un pedido. Vamos a enviar un pedido, el número 8. Me dice que digite el número del envío, entonces vamos en orden, el ID 1. La ciudad de origen, desde Medellín. La ciudad de destino, París. La fecha de envío, 12/12/2020 por decir algo. El tipo de envío, marítimo. El medio de pago, entonces va a ser en pesos. El ID del cliente, como ya hemos creado un cliente con ID 1, yo le debo colocar 1 porque si no me va a decir que el cliente no existe. Establezca la fecha de llegada, entonces voy a colocarle que eso es el 30 de diciembre del 2020. ¿Quién es el gestor de exportación? Voy a colocar que Juan. ¿Quién es el receptor de la exportación? Voy a colocar que Julián. El número de paquetes que se enviarán, 12. Indique el costo de envío a la ciudad de destino, es más o menos a 200 pesos por paquete, por decir algo. El número de identificación del producto, entonces el sistema va y busca si el producto ya existe, como ya creamos uno con dígito o con ID 1, yo le voy a colocar que es el 1 y me dice que coloque el impuesto a pagar. Yo le voy a decir que por esa venta voy a pagar un impuesto de 3.500 pesos. Muy bien, y me dice que el envío ha sido creado con éxito. Ahora puedo hacer una consulta, por ejemplo, quiero consultar un cliente, voy a decirle que necesito hacer el número 10. El ID del cliente que quiero consultar, pues no he creado sino uno, que está grabado ya aquí en la variable que elegimos, entonces voy a colocar
que el ID del cliente es 1. Entonces él me debe traer acá la información del cliente, los nombres, apellido, teléfono, dirección, la ciudad, receptor de la exportación. En ese orden de ideas también puedo consultar, por ejemplo, los pedidos que se han realizado. Voy a colocar el 12, aunque hemos realizado solo uno. Voy a colocar acá consultar un proveedor. Bueno, un proveedor. Yo no he creado ningún proveedor, entonces le voy a colocar el número 1 y él me debe decir que el proveedor no existe. ¿Sí? Voy a colocar el número 13, voy a salir del sistema. Dice que se ha salido de manera satisfactoria. Bueno, en ese orden de ideas, pues entonces tenemos una solución al sistema que me genera pues un envío a partir de unas clases que se deben crear previamente para poder generar el envío. ¿Qué suele pasar entonces si yo acá voy a crear un usuario y en lugar de colocar un ID que está catalogado como una variable entera, coloco una cadena de caracteres? Pues me dice que el campo solo admite números enteros y no admite letras ni decimales. En ese orden de ideas pues estamos poniendo a funcionar la excepción o la captura de la excepción, en este caso que se hizo con try catch. Muchas gracias. Para este ejercicio entonces se puede concluir que hacer un correcto análisis y extraer con asertividad las clases que están intrínsecas en el problema harán una solución sin reprocesos y acorde a las necesidades del cliente. Los diagramas de clases aportan a la identificación de la solución de manera gráfica, permiten un esbozo global de la solución. El caso de estudio propuesto y el uso del lenguaje de programación Java permiten desarrollar la lógica para la programación. Es decir, el desarrollo constante de los ejercicios aportan al desarrollo de la lógica para la programación, y los IDEs son herramientas esenciales para desarrollar, para hacer programas. Muchas gracias por su atención.